Se sorprende, mi amado hermano. Esa no parece que yo la conozco, pero esas palabras. Uy, si es el hermano Julano, déjame de aquí. Te adoramos, Dios. ¿Sí? Solamente en la iglesia, porque fuera de la iglesia, mi amado hermano, exactamente, hay poder en Cristo Jesús. El conocimiento doctrinal es necesario para un desarrollo completo del carácter cristiano. El conocimiento doctrinal también nos prepara para una exposición clara de la verdad, o sea, de la palabra del Señor. Si usted conoce la palabra, mi amado hermano, y usted la vive, usted con facilidad, amén, va a estar preparado para usted hablar esa palabra, para enseñar, para decirlo, mi amado hermano, como dice la palabra, con autoridad, con denuedo, adorado sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque no solamente la conoce, sino la vive. No así aquel que la conoce y no la vive. ¿Cuántas veces yo no he escuchado gente que están hablando del Señor, pero como no vive la palabra, la respuesta es: ¿qué me estás diciendo tú si todo lo que tú me puedas decir hace lo contrario? Te adoramos, Dios. Siguen siendo babies espirituales, pero en la iglesia del Señor tenemos que crecer. Si queremos ir para el cielo, tenemos que crecer. Si queremos vivir una vida eterna, vamos a crecer. Te adoramos, Dios. Tremendo. Mi amado hermano, muchas veces a mí me preguntan qué es lo que yo creo, qué es lo que yo pienso, cuál es mi opinión o cuál es mi posición conforme a diferentes doctrinas o enseñanzas. Y cuando me preguntan, a mí me gusta contestar con la palabra. ¿Sí? Y mi esposa dice que yo le doy muchas vueltas al asunto. Sí, dice el padre, tú le das muchas vueltas al asunto. Ellos quieren saber si sí o no. Digo, espérate, lo que sucede es lo siguiente, que cuando me preguntan, yo digo, ¿qué dice la palabra? Y vamos a la palabra. Ahí está. Pero, pastor, ¿usted qué cree? ¿Qué dice la palabra? Y vamos a la palabra. Pero, ¿cuál es su opinión? ¿Qué dice la palabra? Y vamos a la palabra. Y mi esposa como que se desespera y dice, ya diles que si sí o si no, porque tú le das muchas vueltas al asunto. ¿Sabes por qué le das muchas vueltas? No es que le des muchas vueltas al asunto, mi amado hermano. ¿Sabes qué le voy a decir? Y esta es una verdad que yo he entendido, y es por eso que hablo de esa forma. Si yo digo sí o no, no va a causar ningún efecto en aquel que quiere escuchar la verdad espiritual. Pero si yo menciono la palabra, aunque esa persona esté en contra de aquello que yo estoy mencionando, el día de mañana Dios va a obrar en esa persona y se va a glorificar y va a entender la verdad espiritual. Dios le va a abrir la mente, Dios le va a abrir los oídos, Dios le va a abrir los ojos espirituales, y entonces va a decir, wow, hasta ahora he entendido. Te adoramos, Dios. ¿Y sabe por qué, mi amado hermano, yo contesto así? Porque no importa qué es lo que yo pienso. No importa qué es lo que tú piensas. No importa cuál es tu opinión o cuál es mi opinión. No importa cuál es mi posición y cuál es tu posición. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios, porque esa es verdad de Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos, papá. Eso es así, mi amado hermano. Y es por ello, mi amado hermano, que cuando me preguntan yo contesto con la palabra. La palabra. ¿Qué es lo que usted cree? Lo que dice la palabra. Tremendo, la gloria del papá. ¿Sí? Y es por ello que es necesario, mi amado hermano, que no nos quedemos babies espirituales, sino que crezcamos, que absorbamos la palabra, las doctrinas, adorado sea el nombre del Señor, y conforme van pasando los días, los meses y los años, vayamos creciendo juntamente con ellos y seamos cristianos normales. Sí, normales. Te adoramos, papá. Ayúdanos, papá.
Maravilloso es su nombre. Alabanza. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tremendo. Vamos a crecer, mis amados hermanos. Dígale una última vez a su hermano, vamos a crecer. Let's grow. Vamos a crecer. Dígale sin miedo. Let us accept. Que si no has crecido, que al rato cuando estés dormido ahí escuches esa voz de parte de papá que te diga, vamos a crecer, te adoramos, Dios. Hallelujah. Y Amen. empecemos a crecer espiritualmente. Sí, amén. Escuche. Que podamos crecer, fíjese, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Para que por ella crezcáis para salvación. Con esto voy a terminar. Para que podamos crecer y ser hombres de Dios, mujeres de Dios, crecer para salvación, estar listos al toque de la final trompeta, pase lo que pase, sucede lo que suceda, podamos decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que dice la palabra del Señor, que no nos preocupemos, sino que sabiendo que estamos listos, pues esperemos lo que Dios quiera, adorado sea el nombre del Señor. Y de la única forma, mi amado hermano, que vamos a entender que somos hombres y mujeres de Dios que hemos crecido y que estamos listos, que la salvación está en nuestras manos. Sí, porque ¿sabe qué? El único que sabe si somos salvos es usted y Dios. Yo puedo decir que usted es salvo, porque yo lo conozco y delante de mis ojos es un hombre o una mujer de Dios. Delante de mis ojos es un hombre, una mujer que yo respeto, que yo admiro y que sé que es un hombre o una mujer de Dios. Pero el único que sabe que tiene la salvación es usted y Dios. Usted, porque usted sabe cómo usted está caminando. Y Dios, porque como aquí se acaba de hablar, Él es el que escudriña la mente y las intenciones del corazón. De tal manera que nada está escondido delante de la presencia de Dios. Tremendo. Ahora bien, voy a terminar con esto. Para que podamos crecer y ser hombres de Dios, que en ese crecimiento podamos tener esos atributos que son atributos de Dios, pero que Dios se los lega a sus criaturas. Y esos atributos de Dios se le denominan atributos morales. Y esos atributos morales tienen que estar en nuestras vidas. ¿Y cuáles son? Te los voy a mencionar rapidísimamente porque nos vamos. Los atributos morales de Dios. Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es santo, mi amado hermano. Y por cuanto Dios es santo, Dios demanda santidad de cada uno de nosotros. Cuando la santidad está en nuestra vida, podemos entender que hemos crecido, adorado sea el nombre del Señor. El Señor dice a través de sus palabras, sé santo porque yo soy santo. Justicia. Dios es justo. Amén. Dios es justo, mi amado hermano. La justicia divina de Dios es incomparable. Y el día de mañana vamos a ser juzgados conforme a su justicia. No te preocupes por el hermano, por la hermana, por aquel que está en aquella iglesia. Mi amado hermano, Dios es justo. Hay justicia en Él. Y Dios ha depositado su palabra en nuestras manos, porque así como Él es justo, también quiere que nosotros seamos justos o que practiquemos la justicia. ¿Qué quiere decir practicar la justicia? Justicia quiere decir santidad en acción. Quiere decir practicar la palabra de Dios. A esto se le denomina justicia. Aleluya.
Tiene que haber justicia en nuestras vidas. Y desde ya nosotros sabemos en cuánto de nosotros hay santidad o no la hay. Cuánto de nosotros hay justicia o no la hay. También otro de los atributos de Dios que nos lo lega es fidelidad. Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. Pero Dios demanda fidelidad de cada uno de nosotros. Dios demanda fidelidad de cada uno de nosotros. Fíjense cuán grande y maravilloso es Dios. Todos estos atributos son de Dios. Y después dice, bueno, son míos, pero yo permito que estos ustedes también los puedan tener. Te adoramos, Dios. Tremendo. Entonces, mi amado hermano, vamos a ver. Uno más. Misericordia. Dios es misericordioso. Amén. ¿Cuántos de aquí somos misericordiosos? Tenemos que ser misericordiosos. Si no hay misericordia, mi amado hermano, olvídese. No se vista que no va, te adoramos, Dios. No se vista que no va. Tiene que haber misericordia en nuestras vidas para poder heredar el reino de los cielos. Dios es misericordioso y Dios nos lega su misericordia para que también nosotros seamos misericordiosos. Pastor, ¿de dónde tenemos que ser misericordiosos, mi amado hermano? La misericordia se encuentra tan solo ver a alguien que no le sirva al Señor. Aleluya, amén. Tampoco usted nos ha puesto a pensar. Alguien que no le sirve al Señor, mi amado hermano, se va a perder. Y eso es sinónimo de misericordia. Eso es sinónimo de que podamos decirle: Cristo te ama. Cristo quiere salvarte. Cristo quiere hacer cosas grandes en tu vida. Adorado sea el nombre del Señor. La misericordia. Vamos a ser misericordiosos. Te adoramos, Dios. Amor. Escuche. Amor. Dios y su esencia. Esa es la palabra que Dios es. Amor. Te adoramos, Dios. Y también quiere que ese amor de Dios se encuentre en cada una de nuestras vidas. Mi amado hermano, déjenme decirles, tanto así que Juan el 3:16 dice que Dios nos amó tanto, que cuando estaba el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y no era que estaban matando a alguien, sino que lo estaban matando a Él mismo. Lo habían crucificado. Y ahí donde Él estaba, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor de Dios. Y el día de hoy, mi amado hermano, nosotros no podemos perdonar a aquel que está a nuestro lado. Que nos ayude el Señor. No podemos perdonar a aquel que me dio un pellizcón la semana pasada. No podemos perdonar a aquel que me jaló las greñas, dicen allá en mi tierra. Cuando el Señor Jesucristo le dijo al Padre: perdónanos porque no saben lo que hacen. Eso fue el amor de Dios. Y ese amor tiene que estar en nuestras vidas. El Señor Jesucristo dijo: si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo, sinónimo de voluntad. No vas a hacer tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Toma tu cruz, sinónimo de sacrificio, sinónimo de dolor. Adorado sea el nombre del Señor. Pero el Señor dice a través de su palabra que no podemos preocuparnos porque Él ha vencido al mundo, y de la misma forma que Él ha vencido, nosotros también venceremos. Bondad. Bondad. Cuando hablamos de la bondad, hablamos de la benevolencia de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Allá estaba una base bíblica que se encuentra en el libro de Timoteo. Primera de Timoteo. Te adoramos, Dios. Déjenme acordarme la base bíblica, que a veces se me cruzan los cables. Segunda de Timoteo 3:16. Escuche, la bondad de Dios y la misma palabra de Dios, Dios te la da para que también Él te haga bondad, para que tú también seas bueno, para que te prepares y seas bueno también. Segunda de Timoteo 3:16
hombre de Dios sea perfecto, preparado enteramente para toda buena obra. Es tanto así que no crecemos, escuche. Es tanto así que no crecemos. En esta docencia que acabo de mencionar, habla de la palabra perfecto. Y decimos que la palabra perfecto no existe cuando Dios la menciona muchísimas veces. La palabra perfección quiere decir la palabra santidad. Gloria a Dios. La palabra perfección quiere decir justo. Y la palabra perfección, de la misma forma que justo y santidad, quiere decir el lapso de tiempo mientras el hombre vive una vida recta delante de la presencia de Dios. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que tenemos que tratar de vivir estos lapsos de tiempo conforme a la voluntad de Dios. Dije que santidad, perfección y la palabra justo, que lo declara la palabra, hablando del hombre y de la mujer que vive una vida conforme a la voluntad de Dios, quiere decir el lapso de tiempo mientras el hombre vive una vida recta delante de la presencia de Dios. Tremendo. Así es que tenemos que vivir nosotros para poder heredar el reino de los cielos. Así es como tenemos que vivir la iglesia del Señor. Tremendo. Y decimos que no existe la palabra. Si no existiera la palabra perfección, no existiría la palabra santidad, ni tampoco justo. Pero santidad quiere decir ausencia de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Santidad quiere decir ausencia de pecado y quiere decir el lapso de tiempo cuando el hombre vive una vida recta delante de la presencia de Dios. Así que tenemos que tratar de vivir nosotros para alcanzar la vida eterna. Mas, sin embargo, adorado sea el nombre del Señor, cuando nosotros hablamos de estos puntos, decimos que no existe. Mas, sin embargo, la palabra del Señor nos dice otra cosa cuando entramos a las doctrinas, a las enseñanzas, cuando las escudriñamos a su profundidad y nos damos de cuenta de que verdaderamente existen. Hay muchas formas de comprobar esta palabra que les acabo de mencionar, mas sin embargo no voy a continuar, sino les voy a decir que vamos a crecer. Vamos a crecer para poder crecer para salvación, para poder crecer para la vida eterna, para poder vivir una vida eterna delante de la presencia de Dios. Vamos a crecer y vamos a crecer. Dios les bendiga, Dios les guarde, les amamos mucho, la iglesia Nueva Esperanza y el pastor Jesús Maldonado. Hasta una próxima y nuestro hermano reverendo que nos bendiga a crecer. Amén. Vamos a crecer. Vamos a crecer espiritualmente. Estamos en pie, mis hermanos. Te adoramos, Dios. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Gracias, Dios. Hay una familia que me dijo, pastor, de pronto vamos a tener que salir temprano porque tenemos que ir a trabajar. Pero nosotros estamos aquí, mis hermanos, y todavía vamos a dar espacio por si hay alguien que necesita la oración. ¿Habrá alguien que necesite la oración? Gracias, ¿Habrá alguien que necesite la oración esta noche? Papito Dios, gracias por tu palabra. te adoramos. Gracias por tu Hijo Jesús Maldonado, que nos la ha trazado, Señor, de manera Te adoramos, Dios. expositiva, Dios. Gracias. En esta noche te damos gracias por cada uno de nosotros que estamos aquí.